Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Erótica Vite. Hoy compartimos conferencia con nuestra asociación hermana México Hispano y tenemos la suerte de contar con su presidente, María Jesús Gaspar Covarrubias, que también es miembro de la directiva de Erótica Vite y representante de Erótica Vite México Hispano, lógicamente en México, ¿no? Entonces, por comentar un poco sobre Héroes de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que estamos organizando actividades en los dos hemisferios y cada vez con la ayuda de todos llegamos a más, animar a la gente que se haga socia de Héroes de Cavite, si estás en México, pues en este caso en México hispano, y aquí se trata de sumar, ¿no?, entre hermanos. Pues dicho esto, voy a dar paso a Pedro Vicente para que presente al ponente y entremos en materia. Muchas gracias, Pedro, cuando quieras. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues tengo el honor de presentar a Mario Gaspar Covarrubias, cuya semblanza profesional es el originario de la ciudad de Veracruz, en México. Tiene el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Es autor del libro El Fortín de la Barranca de Villegas, Historia, Localización y Arquitectura, y ha participado en diversas antologías e ilustrado libros con sus fotografías. Es explorador de rutas históricas, guía senderista, líder expedicionario, conferencista internacional, documentalista, fotógrafo profesional, poeta, escritor, diseñador gráfico, artista plástico y audiovisual. Actualmente es director del equipo de exploración y estudio del Camino Real de Veracruz a México, director de investigación, análisis y proyección históricas del proyecto Ruta de Cortés del Consorcio Constructor de Empresas Mexicanas y coordinador estatal de Cultura del Estado de Veracruz en la Promotora Nacional de Economía Solidaria. También es presidente de México Hispano, Asociación Cultural, vocal representante de México en la directiva de Héroes de Cavite, Asociación Cultural en España, presidente del Comité Veracruz Boca del Río en Profesionales por México, Asociación Política Nacional. Es miembro del Instituto Panhispánico del Español Global, la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz, perteneciente a la Universidad Autónoma de México, y de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, filial Fortín, perteneciente a la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es miembro historiador en Cronistas de Veracruz, asociación cultural del Patronato de la Casa de la Cultura en Ciudad José Cardel, de los grupos culturales Arte, Ciencia y Cultura, amigos del Museo Comunitario del Cocuite y en los comités Conmemoración Batalla de Tolomé 1832 desde 2020, festejos 180 años del Ilustre Instituto Veracruzano y 80 años de la Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón. Ha sido 2 veces galardonado con la medalla y diploma de honor de la Institución de la Superación Ciudadana del heroico Ayuntamiento de Veracruz, premiado 2 veces por el Conservatorio Nacional de Historia y Civismo y el colectivo de artistas veracruzanos. Tiene el nombramiento honorífico de hijo adoptivo del pueblo de Tolomé, entre otros muchos reconocimientos a su trayectoria profesional de 22 años en México y otros países de América y Europa. Muchas gracias, queridos amigos. Me presento con ustedes. Soy el licenciado Mario Jesús Gaspar Covarrubias, actual presidente de México Hispano. Y tal como han mencionado nuestros amigos Ángel, estamos trabajando estrechamente con Héroes de Cavite para la promoción y cuando se requiere también la defensa de la hispanidad. De tal manera que la comprensión y el conocimiento de nuestra historia en común sea esclarecida y estemos cada vez más cerca de la veracidad y muy lejos de la leyenda negra, que a todos nos afecta. Pues es un gusto estar con ustedes. ¿Comenzamos? Muchas gracias, Alberto. Pues bien, mis queridos amigos, el tema de la conferencia es la ruta de los 12 apóstoles franciscanos entre San Juan de Ulúa y la Ciudad de México en 1524. Como ustedes bien saben, justamente en este año, a partir del día 13 de mayo, se conmemoran aquí en mi país 500 años de la llegada de ese grupo de franciscanos que fueron enviados
para iniciar la evangelización sistemática en la Nueva España. Ya anteriormente ya había franciscanos, pero en un muy escaso número. Y por lo tanto, esta comisión que llegó hasta 1524, es decir, a los 3 años después de la conquista de la Gran Tenochtitlán, constituye el inicio ahora sí de una evangelización que va a marcar un cambio importante en el desarrollo social, económico y cultural de la Nueva España, y no está de más decirlo también, va a marcar un cambio en la historia completamente de cómo se hacía la evangelización en América, porque los españoles ya tenían presencia desde permanente desde 1494. Por lo tanto, no fueron ellos los primeros en llegar, pero aquí en la Nueva España sí fueron los primeros en iniciar un programa de evangelización tremendamente complejo, sufrido, pero que a la larga dio resultados con millones de indígenas que aceptaron la fe cristiana. Muy bien, amigos, mi presentación se divide en 3 partes. La primera es los 12 apóstoles franciscanos, que sepamos quiénes eran, a pesar de que este año, tanto en América como en Europa, pues ya se ha hablado mucho de ellos. Bueno, lo primero que debemos de saber es que, como antecedente, que el Papa Adriano VI aprobó la iniciativa del Superior Franciscano en España de enviar una misión de evangelización bien escogida, bien preparada, y fue hecha a la solicitud del capitán general y gobernador de Nueva España, Hernán Cortés, quien ocupaba el cargo desde 1522. Él es el quien en sus cartas y prácticamente desde el inicio de su llegada, él ya tiene este plan en mente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la evangelización de los numerosos pueblos que va conociendo en su camino desde la costa hasta el altiplano, pues no va a ser una cosa sencilla. Eso lo sabemos de sobra, porque los cronistas de la época, especialmente los que lo vivieron, como Bernal Díaz del Castillo, nos mencionan constantemente el estado en que se encontraba el mundo espiritual de los indígenas, particularmente con los muy polémicos asuntos del canibalismo, los sacrificios humanos y la adoración a numerosos dioses que eran convertidos por un pueblo sí y por otros no. La travesía de aquí de los 12 apóstoles pues ha sido un tema muy poco conocido. Tal es así que cuando me pidieron esa investigación el año pasado, lo primero que hice fue llamar al historiador provincial de los franciscanos en Veracruz. Le pregunté que si tenían ellos ya hecho algún trabajo sobre esta ruta y me dijeron así muy sinceramente que no. Que no, ¿por qué? Porque había muy pocos documentos al respecto y pues de que en 500 años no le habían dado prácticamente seguimiento a este primer viaje de los 12 apóstoles. Entonces, viendo esta situación, pues comencé mi investigación prácticamente a partir de cero. Bien, y miren, y durante la investigación pues encontramos un detalle interesante que en 1519, hacia el 8 de noviembre de ese año, cuando Hernán Cortés arriba Tenochtitlán y conoce a Moctezuma Xocoyotzin, le expresa estas palabras: enviará a nuestro rey hombres mejores que nosotros. Es decir, él ya estaba anunciando la llegada de la orden franciscana a las tierras de Mesoamérica. Y esto se cumplió hasta el 17 o 18 de junio de 1524. Y la principal referencia es la cita de Bernal Díaz del Castillo, donde nos comenta que Hernán Cortés recibió cerca de México a los 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia y se arrodilló delante de ellos, asombrando a los indígenas, especialmente a los caciques, que no alcanzaban a comprender cómo es que el principal conquistador le rendía reverencia a estos hombres harapientos y cansados que habían llegado caminando a pie desde la costa. Y ese detalle de caminar a pie tiene mucho que ver porque el historiador mexicano Juan Miralles, en su obra Hernán Cortés, Constructor de México, él menciona un detalle interesante que no he encontrado con otro historiador, que él menciona que los indígenas tenían un sistema de transporte en andas que permitía llegar a la costa de México a Veracruz en tan solo 4 días.
y los 12 franciscanos hicieron su travesía en 35 días. Entonces, imaginémonos la tremenda dificultad, especialmente para aquellos que hemos caminado y conocemos el territorio, la tremenda dificultad de pasar de unos inmensos arenales a un terreno volcánico y luego a un terreno semidesértico con bajas temperaturas y finalmente para llegar a la depresión del Valle de México. O sea, unos cambios de clima, temperatura, comida, lenguas, gentes impactantes. Si hoy en día, lo digo por experiencia propia, todavía asombra al viajero, al explorador, imagínense ahora, hace 5 siglos, el impacto que debió tener en los franciscanos. Muy bien, pues nos hacemos la misma pregunta que los indígenas de 1524, ¿quiénes eran esas personas? Antes de comentar la ruta que siguieron entre la costa y el altiplano. Bueno, pues miren, mis queridos amigos, aquí una breve semblanza de cada uno. El primero, Fray Martín de Valencia, a quien le fue encomendado el liderazgo de ese grupo de 12, que se conformó con ese número de misioneros, en recuerdo de los 12 apóstoles cristianos que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Aunque también sabemos de que en realidad el grupo era de 13 personas, pero uno de ellos se quedó en España porque tenía que comunicar la partida al capitán general de los franciscanos. El segundo era Fray Francisco de Soto, originario de la ciudad del mismo nombre, y al igual que varios de sus hermanos, destacó porque fue no solamente un fervoroso predicador, sino también porque hizo una gran defensa contra los abusos que algunos conquistadores hacían contra los indígenas y que esos abusos fueron reportados y muchas veces castigados por la corona española para mantener el orden en las nuevas tierras que se estaban anexionando al imperio español. Luego sigue Fray Martín de la Coruña, conocido como el apóstol de Michoacán, es decir, el territorio al norte inmediato del centro de México, donde él hizo una gran labor. También está Fray Juan Suárez, quien trabajó en la Nueva España, pero participó en una expedición hacia la península de Florida, donde encontró la muerte. Luego tenemos a Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, originario de la ciudad del mismo nombre. Este fue uno de los pocos franciscanos que aceptaron voluntariamente o a regañadientes el ser nombrado obispo, es decir, de ocupar un cargo en el clero secular. Y entre sus logros estuvo el relevo de los trabajos pesados para los indígenas, en concordancia con el rey Carlos I de España. Luego tenemos a Fray Toribio de Benavente, cuyo nombre verdadero era Fray Toribio de Paredes, originario de Benavente en España, y es el más famoso de todos los 12 franciscanos, especialmente porque el nombre con que se le conoce popularmente en México como Tolinea es de origen náhuatl y significa aquel pobre o aquel humilde. Él escribió también la historia de los indios de la Nueva España, es decir, un trabajo de etnografía bastante destacado, gracias al cual podemos saber mucho de aquellas culturas que hoy ya están no desaparecidas demográficamente, pero sí en cuanto sus prácticas ya no se practican. Fray García de Cisneros, y ese hombre destaca porque participó en la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, conocida como Puebla de Zaragoza, y fue cofundador del Colegio de Santa Cruz. Fray Luis de Fuensalida, originario de Toledo en España, y destacó porque fue uno de los pocos que logró comprender muy bien las lenguas indígenas, hablarlas con fluidez, lo cual era una piedra importante en la construcción de la iglesia en estos difíciles años, y además pudo interpretar el llamado Códice 3 Coyote. Fray Juan de Rivas, y
este franciscano se centró en la comprensión de cómo los indígenas podían ser adoctrinados utilizando medios visuales. Entre ellos lo que era el teatro, lo que era las capillas abiertas. Tenemos a Fray Francisco Jiménez también, procedente de Alicante, y él, al igual que Fray Juan de Rivas, se centró también en la representación de la doctrina, solamente que a través del canto y el uso de la gramática. O sea, ellos dos se dieron cuenta de lo importante que era transmitir la doctrina cristiana, no solamente por el medio oral, sino también de reproducirlo por medios artísticos, a los cuales los indígenas eran bastante talentosos, y también por medios escritos, con lo cual sus creencias anteriores al cristianismo podían ser preservadas y no desaparecer para siempre. También tenemos al hermano Lego, en este caso no era fraile todavía, Andrés de Córdoba, y él también tuvo la capacidad de comunicarse con los indígenas en diferentes lenguas. Hay que tomar en cuenta que esta labor era increíblemente difícil, porque el idioma náhuatl no es único, sino en los pueblos del centro de México se desarrollaban muchas variantes, de tal manera que el náhuatl de un pueblo podía ser entendido, pero no a la vez el náhuatl del pueblo siguiente, porque procedían de orígenes distintos. Fray Juan de Palos, igual también falleció en la península de la Florida durante una expedición, la de Pánfilo de Narváez. Y bien, una vez conocidos quiénes son nuestros protagonistas, vamos a pasar ahora sí cuál fue la ruta que siguieron. Para reconstruir esta ruta, que créanme que es un trabajo difícil, porque casi no dejaron testimonios. Dejaron solamente algunos indicios por aquí y por allá, y hubo que estarlos rastreando a lo largo de un año para poder tener una idea. Además, había también confusiones entre cuál Veracruz, a qué Veracruz se está refiriendo, a cuál San Juan de Ulúa, porque gracias a investigadores poco duchos en la geografía novohispana, pues se produjo el mito de que siguieron la ruta de Jalapa y Perote para llegar a México. Sin embargo, ya examinando al detalle y encontrando poco a poco las evidencias, encontramos que siguieron en realidad una ruta totalmente opuesta. A mucha gente en México este año no les gustó saber eso, porque ya tenían preparadas sus celebraciones con el lema de que los 12 franciscanos habían pasado por sus lugares, y se van encontrando con que hay evidencia de que prueba todo lo contrario. Aún así, yo les dije, señores, la ruta que ustedes van a conmemorar sí existió, pero es una ruta posterior a esta. Por lo cual, te digo, no hay ningún conflicto entre su festejo y en cuanto a la realidad histórica. Bueno, lo primero que cayó como sorpresa, especialmente en el medio de los cronistas, en el cual yo también me desenvuelvo, aunque todavía no soy cronista de aquí de mi ciudad de Veracruz, es que por lo general cuando hablamos de la ruta de Cortés, mucha gente piensa que Cortés solamente hizo una sola ruta en 1519 y que esa ruta se utilizó indefinidamente una y otra vez. La realidad es de que la ruta original, que viene siendo Villarrica, Zempoala, Izcalpan o Rinconada, Xalapan, actualmente Jalapa, Coatepec, Jicochimalco, Jico Viejo, Izhuacán de los Reyes y demás. Esa ruta, que ha sido súper estudiada desde 1910, solo se utilizó una única vez. ¿Por qué? Porque bien lo dice Cortés en su carta de revelación, bien lo dice Bernardino del Castillo, los capitanes de Moctezuma, que los llevaron por esa ruta, los llevaron deliberadamente por los pasos más difíciles. Es decir, los llevaron a manera de prueba para irlos desgastando, de tal manera que si conseguían llegar a Tenochtitlán, llegaran muy debilitados y pudieran ser
fácilmente controlados por el ejército mexica, que numéricamente era muy superior en la zona central que en las provincias. Por lo tanto, consultando con el historiador Juan Miralles, pues encontramos que en realidad Cortés entre Tenochtitlán y Veracruz hizo 5 rutas entre 1519 y 1524. La segunda ruta es cuando Cortés va rumbo a Tenochtitlán, él hace un alto y envía por delante a Pedro de Alvarado junto con algunos jinetes, y Pedro de Alvarado consigue llegar hasta Ixtapalapa. Y desde allí es el primer europeo que contempla Tenochtitlán. Allí los mexicas lo reciben y le dicen que no pueden seguir adelante. Pedro de Alvarado se regresa hasta donde está Cortés y ahí deciden el cambio de rumbo. La tercera es cuando en mayo de 1520 arriba la expedición de Pánfilo de Narváez, enviado por Diego de Velázquez para castigar a Cortés, y en lugar de regresar a la costa por la vía original de 1519, él lo que hace es bajar por una ruta de comercio que los mexicas le mostraron. Esta ruta pasaba por Tlaxcala, donde él toma refuerzos, pero en lugar de bajar por la cara norte del volcán Cofre de Perote, esta ruta baja por el costado del volcán Pico de Orizaba, que es la elevación más alta de México, pasa por la zona que hoy conocemos como Córdoba y Orizaba, y de ahí hace un giro hacia el norte, en la zona de Boca del Río, para llegar a Zempoala justamente por la espalda. Tal es así que eso le permitió sorprender a Pánfilo de Narváez, quien desconocía cómo estaba organizado ese territorio. Luego, cuando él se entera que los mexicas se han alzado en rebelión contra Pedro de Alvarado, quien estaba al mando de la guarnición de México, Cortés hace el regreso a Tenochtitlán a toda velocidad, pero lo hace por la misma ruta por la que había bajado. Y finalmente la quinta es la ruta que él emprende para marchar hacia las Güeras, actualmente Honduras, para castigar al capitán rebelde Cristóbal de Olid. Esa la hace en octubre de 1524. Por lo tanto, nuestra pregunta sería, ¿cuál de esas rutas puede utilizar los 12 franciscanos? Y miren, aquí vemos en esa representación gráfica, con diferentes colores, las 5 rutas que les he mencionado, y prácticamente hay una ruta al norte, hay 3 al sur, y esas pasan teniendo en medio los volcanes Cofre de Perote y Pico de Orizaba para llegar desde la costa hasta el altiplano. Miren, esta es la ruta original, la de 1519, cuando él va de Villarrica a Zempoala y llega finalmente el 8 de noviembre a Tenochtitlán. Como les comento, esta ruta solamente se utilizó una única vez. ¿Por qué? Porque, como menciona Cortés, por ejemplo, en el punto que dice Jicochimalco, es ahí donde comienza la cordillera de la Sierra Madre Oriental, y es tan escarpada, tan accidentada, que ni los caballos pueden pasar. Cortés pudo pasar porque la población indígena de ahí era aliada de Moctezuma y le permitió el paso y le dio también alimentos. Pero si la caballería no podía pasar, mucho menos la artillería. Además también tenía el inconveniente de que pasaba también por una zona desértica con lagos salados donde no podían proveerse de agua, y abruptamente subían hacia Tlaxcala por una zona de bajas temperaturas que los españoles no estaban preparados, porque ellos venían aclimatados al calor de Cuba y del Darién. Miren, las 5 rutas aquí la vemos de una manera más clara. Y ese mapa es muy interesante porque nos va mostrando también los señoríos indígenas que dominaban esas rutas. Y también sus orígenes. Por ejemplo, en la costa, los señoríos predominantes eran todos de origen totonaca, pero
en el caso de la zona central entre, entre Jicochimalco y entre Tlaxcala, había una serie de señoríos muy poderosos que eran todos de origen teo-chichimeca, es decir, eran descendientes emparentados de los tlaxcaltecas que se habían expandido hacia la costa y habían establecido señoríos ahí. Cuando los mexicas en el siglo XV comienzan su expansión militar, van a someter este grupo de señoríos, entre los cuales se encuentran Huejotzinco, Cholula, Tlaxcala, y no es de extrañar que esta serie de señoríos son los aliados que van a proveer a Cortés de soldados para el sitio de 1521. Es decir, toda esta zona era proclive a combatir a los mexicas. Además de que tenían, además de pésimas relaciones políticas, tenían también un gran odio por el abuso de los sacrificios humanos. Ese es el mapa que muestra la ruta de Cortés de 1524 hacia las Huaraz. Aquí los puntos interesantes son México, Tlaxcala, Orizaba y Veracruz. Pues bien, amigos, lo primero que hice para esa investigación fue recopilar los pocos testimonios que había, comenzando por Bernal Díaz del Castillo, que es la referencia más conocida aquí en México, y él habla de que llegaron al puerto de Veracruz. Pues bien, esta cita de Bernal Díaz del Castillo, que la usan prácticamente todos los colonistas y historiadores de aquí del estado de Veracruz, se presta a confusión. ¿Por qué? Bueno, porque hemos de recordar que cuando Cortés llega a Mesoamérica, él desembarca el 21 de abril de 1519 y un mes después, hacia el 20 de mayo, él funda la Villarrica de la Veracruz. Pero la funda solamente de manera jurídica, es decir, hace solamente el acta de fundación, pero no establece a la población permanentemente en los arenales porque es un medio totalmente inhóspito. Esos arenales se encuentran frente al islote de San Juan de Ulúa, en lo que ahora es la actual ciudad de Veracruz. La Villarrica físicamente se establece 60 kilómetros al norte, en lo que ahora es el municipio de Actopan, y al pueblo se le llama actualmente Playa Villarrica. Nada más quedan unos cuantos cimientos de la fundación española. Luego, en 1525, esa fundación es abandonada y la Villarrica se vuelve a construir a orillas del río Huitzilapan, que hoy llamamos Río La Antigua, a 20 kilómetros de la ciudad de Veracruz. Y hacia el año de 1600, la Antigua queda casi despoblada porque la población europea se regresa de vuelta para acá y fundan la Nueva Veracruz, que con el tiempo pasará a llamarse únicamente Veracruz. Entonces, cuando Bernal del Castillo habla Puerto de la Veracruz, no se está refiriendo a la Villarrica de la Veracruz, se está refiriendo al puerto de San Juan de Ulúa. ¿Por qué? Bueno, porque entre 1519 y 1523, una vez hecha la conquista de Tenochtitlán, se comienza a desarrollar el comercio con España y las naves que vienen de Europa llegan directamente a la Villarrica de la Veracruz, a 60 kilómetros al norte de donde estoy actualmente. Sin embargo, las tormentas, el puerto tiene poca profundidad, no es adecuado para los tiempos de invierno y menos para los vientos del norte, que son aquí devastadores, y el 10% de las naves se pierde en el camino. O sea, es insostenible para la Real Hacienda. Por lo tanto, se toma la decisión de buscar un puerto de aguas profundas que sea más seguro. Entre el puerto de Coatzacoalcos y el de Pánuco hay 700 kilómetros de distancia. El único puerto de aguas profundas que puede alojar una flota de navegación oceánica es el puerto de San Juan de Ulúa, a donde Cortés había llegado precisamente el Jueves Santo de 1519. Por lo tanto, cuando los españoles en esos primeros años hablan de Veracruz, no se refieren a la Villarrica de la Veracruz, se están refiriendo a San Juan de Ulúa.
A la Villarrica la nombran por su nombre, Villarrica. Igual lo hace Bernal, igual lo hace Cortés también. Luego tenemos a Fray Jerónimo de Mendieta, quien hace la historia eclesiástica indiana. Él nos da algunos detalles más precisos. ¿Por qué? Porque él llevaba el registro de las primeras misiones franciscanas. Y entre ellas nos aclara que los 12 franciscanos desembarcaron en el puerto de San Juan de Ulúa, es decir, el islote frente a la actual ciudad de Veracruz. Luego la carta, el documento que nos dio la clave de cuál camino siguieron, el de Jalapa Perote o el de Córdoba y Orizaba, nos da una carta que Fray Toribio de Benavente le escribe al rey el 2 de enero de 1555. Es una carta de más de 30 hojas, muy interesante por cierto, porque es el documento donde Motolinía se queja y denuncia los embustes de Fray Bartolomé de las Casas. Y ya hasta el final del documento, en la última hoja, él da el dato de que nos dice, y el día que yo desembarqué, se está refiriendo al 13 de mayo de 1524, viniendo del puerto, o sea, San Juan de Ulúa, para Medellín, cerca de a donde ahora está la Veracruz. Es decir, el itinerario que ellos siguieron una vez que llegaron a San Juan de Ulúa, inmediatamente, por navegación en barcas pequeñas, los llevaron hacia el puerto de Medellín. ¿Por qué no llevarlos para Villarrica? Bueno, porque Villarrica está mucho más lejos. El puerto de Medellín que se está refiriendo era un pequeño puerto fluvial cerca de la desembocadura del río Jamapa, que se encuentra a unos 8 kilómetros de San Juan de Ulúa. En cambio, la Villarrica como puerto se encontraba a muchísima más distancia. Además, ellos llegan precisamente a la temporada del final de primavera, cuando los vientos al norte ya están un poco más calmados, pero comienzan los grandes calores. Y también hay otro detalle, que en el puerto de Medellín, Hernán Cortés ya tenía una casa ahí. Es muy seguro que Hernán Cortés los haya alojado en su propia casa. Este documento fue el que no le gustó a los amigos de la zona de Jalapa y Perote, porque ellos pensaban y se justificaban también de que los padres de las iglesias decían que los franciscanos habían caminado por Jalapa y Perote por la ruta de Cortés original. Bueno, después de saber de que llegaron de San Juan de Ulúa a Medellín, encontré otra referencia donde se menciona que descansaron 10 días en Medellín. Eso nos está indicando que el viaje desde Europa fue tremendamente sufrido para estos hombres, los cuales, entre los detalles que sabemos de su forma de vida, era que comían poco. Es muy seguro que muchos de ellos llegaron o bien enfermos o muy bajos de peso, y por lo tanto tuvieron que descansar bastante para prepararse para la dura travesía. Y la ciudad de Jalapa, antiguamente el pueblo indígena de Huixquiluapan, o ciudad de las Aguas Alegres, busqué también ahí entre las obras de sus cronistas, particularmente Joaquín Abronis, quien escribe en el siglo XIX, y él sostiene también que los franciscanos pasaron por Orizaba, es decir, por la antigua ruta prehispánica de comercio que bajaba por los señoríos de Ochichimex. Un punto seguro de la ruta, que lo confirma tanto Bernal como Cortés y Fray Jerónimo de Mendieta, es que pasaron por Tlaxcala. Y es comprensible porque Tlaxcala era la antesala para bajar al Valle de México y era donde Hernán Cortés tenía a sus mejores aliados. Por lo tanto, Tlaxcala constituía un punto de paso y un centro de aprovisionamiento. Bueno, finalmente, estudiando la ruta por los señoríos teochichimecas, definí la ruta en 11 puntos. Veracruz,
o sea, el puerto de San Juan de Ulúa, el puerto de Medellín, el señorío indígena de Cuauhtémoc, en la zona que ahora se llama Huatusco, Ahuixtlapan, la zona de Orizaba, Quecholac, ya en el estado de Puebla, Tepeaca o Segura de la Frontera, todavía en Puebla, Cholula, también en Puebla, Huejotzingo, ya, ya casi en los límites para pasar a Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala, Texcoco, como antesala para bajar directamente a Ciudad de México, y finalmente Tenochtitlán o Ciudad de México. Y miren, aquí la tenemos representada en este mapa. La pregunta es, ¿cómo completé la ruta teniendo tan pocos indicios? Bueno, amigos, resulta que en 1522 Hernán Cortés es nombrado capitán general de la Nueva España y gobernador de la misma. Es decir, tiene la autoridad tanto civil como la militar. Y en esos años, los señoríos de origen teochichimeca, entre Tlaxcala y la costa del Golfo de México, se rebelan. Se rebelan porque no quieren la sujeción ni de los mexicas, ni tampoco de algunos españoles. Es decir, a la caída del Imperio Mexica y su absorción por Hernán Cortés, hubo pueblos que eran aliados, pero no totalmente. Aceptaban que los mexicas ya habían sido quitados de en medio, pero querían su propia autonomía. Por lo tanto, comenzaron a dar problemas y tanto Cortés como sus aliados los fueron sometiendo poco a poco. El capitán de Cortés, que fue encargado de esta misión, fue el capitán Gonzalo de Sandoval. En 2 años, él pacificó toda esta región y eso hizo posible que en 1524 Hernán Cortés pudiera bajar sin problemas hasta Coatzacoalcos y de ahí seguir su camino hacia las Cibueras. Por lo tanto, teniendo una ruta segura, no tan accidentada como la ruta de Jicochimalco, y además pasando de Tlaxcala por el centro de señoríos aliados, es muy seguro que esta fue la ruta que pasaron los 12 apóstoles franciscanos. Cortés, nos menciona Bernal Díaz del Castillo, les envió gente, criados para que los ayudaran, les dieran la mayor ayuda posible y les dieran un trato como señorías. Aunque los franciscanos se empeñaron en hacer la ruta por la manera más difícil, es decir, en lugar de aceptar ser llevados en andas para hacer el viaje en unos cuantos días, ellos decidieron hacerlo de acuerdo a sus reglas de pobreza y humildad, hacerlo completamente a pie y descalzos. Por eso tardaron 35 días en subir y llegaron casi consumidos a la Ciudad de México. Bueno, vamos a conocer qué poblaciones hay en esta ruta. Cuando la convoqué, esta conferencia fue parte de un coloquio de historia que dimos precisamente el 13 de mayo en la librería Mar Adentro en Veracruz, y le puse bastante énfasis en invitar al personal de los ayuntamientos referente a cultura y turismo, y también al sector turístico y al empresarial. ¿Por qué? Porque esta ruta franciscana tiene el potencial de convertirse en una ruta turística de gran alcance, especialmente porque, como van a ver ahorita, en las poblaciones que se están manejando hay presencia franciscana desde hace siglos. Muy bien, pues comenzamos. El punto número 1, pues es el islote de San Juan de Ulúa, donde actualmente está una fortaleza abaluartada construida a partir de 1535. Los muelles originales ya desaparecieron, aunque los barcos de Europa siguen llegando al puerto de altura. Aquí en esta excelente pintura del maestro Fernando Dalmau, él está representando justamente el momento en que los 12 apóstoles franciscanos están bajando al puerto de San Juan de Ulúa, donde se están construyendo los primeros muelles y los reciben los pocos españoles y los indígenas que están haciendo toda la obra. Para fines turísticos, igualmente para aquellos que lo quisieran hacer a manera de aventura o como una peregrinación religiosa, aquí en Veracruz tenemos un convento franciscano que
que se comenzó a construir a partir de 1615 en madera, luego se incendió y finalmente fue terminado en el siglo XVIII en mampostería con la apariencia que ustedes están viendo ahorita. Se encuentra en la esquina de la calle de Juárez con la avenida Zaragoza, y es un convento que abarca casi una cuadra completa. Está dividido en 3 partes. La parte que estamos viendo en la fotografía, junto con la entrada y la torre del antiguo campanario, que fue convertido en faro, es el templo del convento, ahora ocupado por el recinto de la Reforma. La parte que está a la izquierda, la gran capilla, actualmente la ocupa la logia masónica, y la parte derecha, que se ve hacia el fondo, era el antiguo claustro de los padres franciscanos y actualmente lo ocupa el Hotel Holiday Inn. De ahí nos vamos hacia el sur, a la villa de Medellín. Aquí hay alguna controversia porque por las licencias que nos dan los diferentes autores, entre ellos los franciscanos, la actual villa de Medellín no podría ser la Medellín de esos años. ¿Por qué? Porque se encuentra al doble de distancia de lo que indican los franciscanos y Hernán Cortés. Esta villa se fundó originalmente en el interior del país y para 1523 fue refundada a orillas del río Jamapa. Cuando los franciscanos llegan en 1524, las naves llegan directamente a San Juan de Ulúa y de ahí el comercio lo trasladan en barcas hacia 2 puntos. Si se van al norte, llegan a la Villa Rica de la Veracruz. Si se van al sur, bajan a Medellín. Y por la quinta carta de relación, sabemos que Hernán Cortés tenía una casa ahí y también de que sus planes eran de que el puerto de destino no fuera la Villa Rica, sino fuera Medellín. Sin embargo, los planes fueron salieron muy diferentes. ¿Por qué? Porque hubo muchas quejas de los vecinos de la Villa Rica, que como primera población española de la Nueva España, se quejaron de que se les estaban violando sus derechos comerciales, y finalmente en 1527 se tomó la decisión de que la villa de Medellín fuera abandonada y se fusionara con la Villa Rica, de tal manera que cuando esta se refunda en 1525, a orillas del río La Antigua, su cabildo de 6 regidores ahora va a tener 12, 6 de Villarrica y 6 de Medellín. Finalmente van a ser una sola población que se va a llamar Veracruz. Lo que queda de ella es lo que ahora conocemos como el pueblo de la Antigua. Y miren, aquí en este mapa tenemos como punto central San Juan de Ulúa. Tenemos las distancias de 2 a 3 leguas, que es la que nos marcan Hernán Cortés y los padres franciscanos. Y tenemos la distancia actual de la villa de Medellín, que se encuentra al doble. Por lo tanto, consideramos de que no podría ser la Medellín actual, la Medellín que conocieron los padres franciscanos. Sin embargo, para fines turísticos o de peregrinación, miren, este es el documento de la cuarta carta de relación, donde Hernán Cortés le manifiesta al rey que están haciendo exploraciones para cambiar la Villa Rica a un puerto más seguro, más cerca de San Juan de Ulúa. Y ese documento mal interpretado es el que sostiene el mito en el pueblo de la Antigua de que Hernán Cortés tenía una casa ahí, de que, cuando en realidad se está refiriendo al puerto de Medellín. Igual en la quinta carta de relación, Hernán Cortés le manifiesta al rey que recibe a un alto funcionario de España y que lo aloja en su casa. Ese documento, nuevamente mal interpretado por la gente del pueblo de la Antigua, ellos dicen que con esto se manifiesta que Cortés tenía una casa en la Antigua, cuando en realidad él la visitaba de vez en cuando, pero jamás tuvo casa ahí. Y miren, lo que sí tiene la actual Villa de Medellín es una iglesia de arquitectura franciscana. El problema es de que no se sabe cuándo fue construida. Se estima que posiblemente es posterior a 1527. La tradición de este lugar asegura que es la segunda iglesia de América, o cuando menos de la Nueva España, cuando en realidad la primera iglesia es la de
la Villarrica de la Veracruz, que luego pasó a Veracruz Antigua y actualmente radica en la actual ciudad de Veracruz. Y la segunda fue una capilla que Cortés mandó a hacer en Zempoala. La tercera es la que se encuentra en la Ciudad de México. Y esta iglesia, sí que si bien es antigua, muy posiblemente date de finales del siglo XVI o del XVII. De ahí nos vamos subiendo por el antiguo Camino Real hacia la Ciudad de México, y este pasa por la barranca del pueblo de Jamapa, luego avanza más, pasa por Cotaxla, donde había un poderoso señorío indígena, enemigo de los mexicas, y cerca de donde ahora es Huatusco, se encontraba el señorío de Coutoxco, bastante grande en esos años. Y ahí tenemos como monumento principal pues un sitio llamado el Fortín, que es una pirámide que tiene un basamento semidestruido y que se considera que fue una fortaleza militar mexica para mantener sometidos a los pueblos de esta región. Pues bien, cerca de Coutoxco se encuentra el templo franciscano de San Diego Tequitlán, y este ya es del siglo XVII. Pero para los fines de esta ruta nos puede servir como una escala. De ahí de la zona de Huatusco seguimos subiendo, pasamos por lo que ahora es Peñuela, lo que es la ciudad de Córdoba, que no existía en esos años. Córdoba fue fundada hasta 1618. De ahí pasamos la barranca del Metlac y llegamos finalmente a Huitzilapan, lo que ahora es la ciudad de Orizaba. Aquí vemos su glifo indígena, donde un hombre se está bañando en actitud de felicidad. El nombre de Huitzilapan se traduce actualmente como el lugar de las aguas alegres por la excelente calidad de las aguas que todavía se manifiestan en esa zona. Abajo vemos el escudo de armas que le fue concedido por el rey Carlos III en 1776. Y lo que destaca en Orizaba, ya casi a la salida de la ciudad, es el gigantesco convento o colegio de propaganda, como se le nombra más exactamente, de San José de Gracia. Este fue construido entre 1803 y 1828, o sea, ya fue del último periodo virreinal. Es un edificio realmente gigantesco, es una fortaleza que agrupa 3 edificios diferentes, y tuvo mucha actividad durante la segunda intervención francesa en los años de 1860. El quinto punto, ya entrando al estado de Puebla, pasaríamos a lo que es la población de Quecholac, también un señorío dominado por los mexicas, pero que en 1531 fue nombrado corregimiento. Y aquí encontramos el ex convento franciscano de Santa María Magdalena, construido a partir de 1545. El sexto lugar corresponde a Tepeaca, nombrado Seguro de la Frontera. Fue el segundo cabildo de la Nueva España, después de la Villarrica, se fundó en 1520, y llamada Segura de la Frontera porque se encuentra justo en el cruce de las rutas que suben del altiplano con las rutas que se comunican con Tlaxcala y con Cholula. Y aquí también tenemos otro convento franciscano, edificado entre 1530 y 1593. El séptimo, pues es la ciudad de Cholula, muy conocida porque para los mexicanos nacionalistas representa la infamia por la matanza que Hernán Cortés realizó en 1519 cuando iba rumbo a Tenochtitlán, aunque estudiando detenidamente las fuentes sabemos que no fue una matanza a propósito, sino fue más bien una operación preventiva en vista de la emboscada que los mexicas habían tendido a los españoles. Y aún así, para Cortés fue
fue parte de los cargos que enfrentó en el juicio de residencia. Bien. Aquí en Cholula, centro religioso importantísimo para la cultura de origen náhuatl, también fue centro importante para la religión cristiana, y aquí se encuentra el enorme convento franciscano de San Gabriel Arcángel en Cholula, que data de 1549 y fue terminado en 1552. Luego pasamos al señorío de Huejotzingo, de origen teochichimeca y feroz enemigo de los mexicas. Muy bien, aquí en el lugar de los pequeños sauces también tenemos otro convento franciscano. El dato. Se ve aquí. Pues bien, amigos, este convento, también llamado San Miguel Arcángel, fue construido entre 1550 y 1570. Tiene una arquitectura extraordinariamente hermosa y se conserva completo y funcionando. El noveno punto confirmado de la ruta de los franciscanos es la ciudad de Tlaxcala. Y ahí tenemos también el gran convento de San Francisco de Tlaxcala, construido a partir de 1537. Este convento lo he visitado personalmente y les puedo decir que es algo realmente maravilloso. Actualmente es un centro cultural, sigue funcionando y les aconsejo cuando puedan que lo visiten. El noveno, ya como antesala para llegar a la Ciudad de México, es Texcoco, que fue parte de la Triple Alianza, aunque en 1521 tomó armas por parte de los españoles. Y aquí tenemos el convento de San Francisco de Texcoco, edificado a partir de 1526. Es uno de los conventos más tempranos de los franciscanos. Aquí en México y en el estado de Veracruz se tiene la falsa creencia, promovida por algunos cronistas mal informados que solamente leen una sola fuente, de que los franciscanos llegaron con un enorme poder político, con una bolsa de dinero gigantesca, y que comenzaron a fundar iglesias, conventos, vírgenes, capillas, pilas de bautismo por todos lados. Se tiene la creencia de que como Hernán Cortés los recibió como señores, que esos pobres hombres podían hacer y deshacer. La realidad, mis queridos amigos, y eso lo saben los historiadores, es que la orden franciscana tuvo un comienzo bastante humilde, bastante pobre. Tuvo que pasar cuando menos 20 años para que fueran tomando fuerza. Igualmente le pasó a los jesuitas, para que esos conventos, que muchas veces comenzaron como casas hechas de madera, se pudieran ir construyendo poco a poco en mampostería de piedra. Por lo tanto, el convento de Texcoco de 1526 representa la primera construcción franciscana, apenas a 2 años de haber llegado los 12 franciscanos. ¿Por qué? Porque ellos establecieron su base de operaciones en Texcoco. La Ciudad de México todavía estaba en reconstrucción después del sitio de 1521. Finalmente, para esta ruta, tanto turística como de peregrinación, llegamos finalmente al centro de la Ciudad de México, al convento de San Francisco el Grande, que todavía existe. Es el convento más grande de toda la Nueva España, y aunque está saqueado, bastante destruido por las acciones tomadas en el siglo XIX durante el gobierno del presidente Benito Juárez, todavía se puede entrar, se puede visitar. Finalmente, mis queridos amigos, pues en lo que se les pueda ayudar, estamos a sus órdenes. Esos son mis datos y los números en los cuales se pueden comunicar conmigo. Igualmente mi correo electrónico, al cual me pueden escribir con toda la confianza. Y eso es todo. Pues muchas gracias, Mario, por la
por la ponencia y bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Si queréis levantar la mano y yo voy dando paso. Estoy viendo también a compañeros como Manuel de la directiva de México Hispano. Si queréis, quien quiera participar, pues que le dé. Me Pues, gustaría hacerle una pregunta, solo que no sé cómo levantar aquí la mano. ya que estás hablando, pues sigue Griselda desde Chihuahua, comenta, y después va José Fernández desde Brasil. Sí, me gustaría que, a lo mejor para que quede más ilustrado, eh, ¿cuál es la diferencia de altura entre el puerto de Veracruz y llegar a la parte de lo que es el altiplano, Mario? Quizá eso ilustre más lo difícil de esa ruta. Yo nada le he recorrido en carro, ¿verdad? Pero simplemente las cumbres de Maltrata, si te vas por el lado de Orizaba o por el lado de toda la cuesta que está de Veracruz hasta Jalapa por el otro lado, o sea, es una altura que si en carro se siente, no me imagino yo caminando. Así es, mi estimada amiga. Pues miren, la diferencia, partamos de una altura de 2 metros en la zona de San Juan de Ulúa, casi a orilla de playa. Yo estoy aquí en la parte norte de Veracruz, en la zona de ahí Buenavista. Yo estoy a 20 metros de altitud y la Ciudad de México se encuentra a 2240. Entonces, podemos imaginarnos si los franciscanos mal alimentados, indudablemente con una buena condición física, por tanto caminan, ¿cuánto deben haber sufrido el cambio de altitud, los cambios de temperatura, las lluvias que aquí son congelantes en la zona de Orizaba? Ahorita este año, en el mes de julio, encabezó una expedición científica, caminamos 34 kilómetros desde Peñuela hasta Orizaba, y créanme, fue algo bastante sufrido porque las lluvias eran de todos los días, una lluvia en la mañana, una lluvia en la noche y una en la madrugada. Y, y, y digamos, por la parte del calor, no sufrí tanto porque como soy nativo de aquí de la costa, pues soy bien aclimatado. Pero yo sí soy algo sensible al frío de la montaña. Ahora imagínense aquí a nuestros 12 protagonistas lo que deben haber sufrido, porque no había ninguna comodidad. Las comodidades que hoy tenemos y que nos hacen el viaje un poco placentero no existían. Imagínense que al llegar a San Juan de Ulúa, lo primero que tienen que enfrentar es la falta de agua, el acoso incesante de los mosquitos, el debilitamiento, la desorientación, al bajar de los barcos después de estar más de 60 días ahí. Y hay que tomar en cuenta otro detalle, que la mayoría de ellos ya eran personas muy de edad avanzada, lo que hoy llamaríamos casi de tercera edad. Solamente algunos eran adultos. Entonces, eh, viniendo aclimatados de climas más benignos, templado o templado húmedo. La primera experiencia aquí en la Nueva España les lleva al sido espantosa. Luego, cuando van subiendo, pasan de repente de un arenal a una ligera llanura y luego de repente a un terreno volcánico, duro, cortante, horrible porque ellos tienen que pasar por caminos prehispánicos, que nada tienen que ver con los caminos europeos. Esos caminos son solamente senderos aplanados, no hay empedrado, no hay una nivelación, los puentes son troncos, puentes de madera muy frágiles, no hay ninguno de piedras todavía. Y luego de repente, ya cuando uno piensa que
que el viaje se volvió placentero, de repente comienzan las bajas temperaturas al llegar a la zona de los volcanes. Luego hay que ir subiendo por un terreno escarpado. Aquí ya no tienen que pasar por el paso de Cortés entre los volcanes, pero tienen que ir por la zona semidesértica de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, y finalmente bajar a la cuenca del Valle de México. Por los testimonios que tenemos de Fray Jerónimo de Mendieta, Bernal Díaz del Castillo, los indígenas los vieron con sorpresa porque no llegaron pobres, llegaron prácticamente en los harapos, consumidos, flacos, hasta el grado que cuando Hernán Cortés besa sus vestiduras y se hinca, es tanto el contraste entre un conquistador que va armado con armadura y montado y con espada, con un hombre totalmente en las últimas. Pero esta imagen de pobreza, de fragilidad extrema, es lo que ayudó también a los franciscanos a que fueran aceptados por los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos, al no ir armados y al no tener una presencia imponente, no representan ninguna amenaza física para los pueblos indígenas. Y eso fue uno de los factores iniciales de su éxito. Mi estimada amiga, ¿contesté a su pregunta o tiene otra Sí, duda? no, yo básicamente te digo que yo conozco toda esa ruta acá por el área de Puebla y luego bajamos hasta Veracruz y hasta Coatzacoalcos. Era nuestra ruta que recorríamos hace años y es una ruta con muchos cambios en relativamente poco trayecto porque comparado a todo lo demás que recorríamos, que son 1,000 kilómetros, ¿verdad? A lo mejor esos son no sé cuántos, 500. Sí, así es. Sí, como 500. Entonces, y eran unos cambios muy drásticos. Entonces yo siempre que íbamos en ese trayecto era comentarles eso a mi familia, o sea, cómo hicieron las personas que llegaron para caminar esta ruta en aquella época. Por eso, esta es una de las pláticas que más me han interesado por lo mismo, ¿verdad? No cabe en mi cabeza cómo lo pudieron hacer, si no es por pues el espíritu que manejaban, ¿verdad? Exactamente, y aparte otro detalle que es importantísimo para la supervivencia. Hicieron el trayecto de 400 kilómetros en 35 días, lo hicieron descalzos. Hoy en día, la gente como yo que hace esos recorridos de exploración, lo hacemos con botas industriales o botas de senderismo, o sea, vamos muy bien protegidos y aún así es difícil. Ahora imagínense cómo serían los pies de estos hombres y por lo tanto su estado de salud con semejante desgaste. Sí, Pues muchas gracias. perfecto, perfecto. Muchas gracias a los dos. Vamos a dar un paso a José Fernández de Brasil y después Martín Mora, creo que de California. Buenas noches a todos. Gracias, Mario. Nos Gracias has hecho también. andar. Yo que no conozco nada de México, ¿no es? Pero tu descripción ha sido perfecta, ¿no es? Yo me pregunto, siempre a ese recorrido que tú has mostrado geográficamente, históricamente, ¿cuál es la repercusión religiosa que tiene ese camino en términos de ver el fruto de esos franciscanos en esa caminada, digamos, sin lujo ninguno? ¿Cuál es o que quedó de fruto espiritual, vamos a llamar así, de esos hombres en ese camino? Pues mi estimado amigo, pues para comenzar, como vieron ustedes en la presentación, en toda la ruta de
desde Veracruz hasta Ciudad de México, dejaron mucha construcción, mucha arquitectura en conventos, iglesias y capillas. Y de hecho, hasta la fecha ya hay muchas iglesias dedicadas a San Francisco de Asís, quien es el santo patrono de muchos municipios también. Respecto al fruto espiritual, Fray Jerónimo de Mendieta calcula que en 30 años de evangelización lograron convertir entre 9 y 15 millones de indígenas. Y prueba de eso es de que hasta la fecha, a pesar de las nuevas ideologías, a pesar de los cambios de la reforma en el siglo XIX, hasta la fecha, esta zona de pueblos de esta ruta, son fervientemente católicos. Recientemente, ahorita el 3 de octubre, di conferencia en el municipio de Chocamán, que forma parte también de esta ruta, pero que no lo incluí porque necesitaba yo hacer algunas confirmaciones. ¿Sí? Pero la gente ahí sigue siendo fervientemente católica y tienen un gran respeto por los franciscanos. Igualmente, en Orizaba, ya ni le digo, en Orizaba es una ciudad que respeta mucho a la orden franciscana. Lamentablemente, ese respeto no se ha mantenido por parte de la Iglesia Católica actual, porque, por lo que me estuve enterando a lo largo de este año, que participé en varios eventos franciscanos, la Iglesia secular le está quitando propiedades a los franciscanos, y eso los está dejando de alguna manera muy limitados en la labor que siguen haciendo. Mucha gente piensa que los franciscanos actualmente ya no sirven para nada, que son una cosa exótica del pasado, pero no. Cuando visité a los franciscanos en el mes de abril, el cronista de Orizaba, quien pertenece también a la orden franciscana, me invitó a la presentación de un video documental. Y al llegar a la iglesia de San José de Gracia, donde fue el evento, estoy platicando con algunos hermanos franciscanos de hábito, y ellos me comentaban la enorme cantidad de tareas que realizan en favor de la población civil. Un mes después, cuando fue la celebración en el pueblo de la Antigua, donde por tradición se dice que pasaron los 12, aunque en realidad no fue así, pusieron una serie de imágenes de la labor que realizan, igualmente en el convento de San Francisco en Veracruz, y ahí pudimos ver que los franciscanos pues realizan una labor que abarca el rescate, la atención, la educación, la atención durante la epidemia del COVID, los desastres naturales. O sea, son una especie de asociación cultural mezclada con la Cruz Roja, mezclada con el ejército, mezclada con la caridad. O sea, es decir, los franciscanos siguen muy activos en México. Por lo tanto, su legado, podemos decir que todavía continúa. Gracias. Rápidamente, Mario, yo me he preguntado muchas veces, eso en España, yo soy de pueblo pequeño, y yo veo acá las iglesias grandes, 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 que caben tres vecinos del pueblo. ¿Tú alguna vez te has planteado cómo realmente ellos hacían aquellas construcciones de conventos, de iglesias grandes? ¿En qué ellos pensaban? Diríamos, en recoger todo el mundo, en aumentar rápido. Solamente. Muy buena pregunta, mi estimado amigo. Mire, las iglesias franciscanas aquí en México por lo general se distinguen enseguida porque parecen fortalezas. Tienen unos grandes muros, unos grandes contrafuertes laterales, y suelen ser, a diferencia de las iglesias del clero secular, son edificios muy sencillos, pero muy bien construidos, de tal manera que durante las guerras han sido utilizadas como fortines. La idea que se tiene de estas iglesias es de que fueron construidas a lo largo de muchos años. Es decir, son construcciones de larga duración,
financiadas una parte por la Real Hacienda, otra parte por la caridad, por los vecinos adinerados, y otra parte por el propio trabajo de los franciscanos. Y por eso vemos en las fechas de construcción que van entre 8 o 10 años hasta el convento de Orizaba, que duró 20 años. La idea es también de que en caso de un desastre, de algo realmente grave, la población se pueda refugiar también ahí, y eso ha pasado también durante las guerras del siglo XIX. Muchas veces las poblaciones se refugiaban en la iglesia porque era el sitio más sólido y el más seguro. Oh, gracias. Solamente para esclarecer un poco más, en España, cuando había fuegos en las tierras, tocaban las campanas de una forma diferente para llamar al pueblo, para ayudar. Como también cuando moría alguien, tocaban las campanas de otra forma. Entonces, no era apenas una cosa religiosa, simplemente espiritual, una cosa religiosa que iba hasta lo humano, hasta lo más humano, ¿no es? Hasta las necesidades más premiantes que el pueblo tiene en aquel tiempo. Gracias, Mario, valeu. Es un gusto, don José. Gracias también. Ánimo ahí, ánimo. Gracias. Pues, muchas gracias. Vamos a dar paso a Martín Mora, creo, de California. Gracias, Ángel. Gracias, Mario, por la presentación. Saludos desde acá, cerca del Parque Nacional de las Secoyas. Así que tienen su casa cuando quieran venir. Saludos a todos. Mario, una pregunta. ¿Hay alguna publicación, algún libro que comparta de alguna forma tu relato, o si has pensado preparar algún escrito contando esta historia? Fascinante. Gracias por compartirla. Gracias. Mi estimado amigo, lamentablemente no. No, ¿por qué? Precisamente cuando comencé la investigación el año pasado, que me comuniqué con el historiador provincial de los franciscanos, me dijo claramente de que no tenían información, o sea, me dio a entender que este tema de la ruta se tenía sobreentendido, que lo importante no era la ruta, sino era la labor de los franciscanos, lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, para la gente del siglo XXI, como yo, que estamos constantemente en movimiento, que estamos viajando, explorando, y que además estamos vinculados al sector turístico, con lo cual promovemos también la hispanidad. Cuando a mí me propusieron a participar en el coloquio de historia franciscana en la librería Mar Adentro el 13 de mayo de este año, me dijeron, maestro Mario, elige usted su propio tema, ¿cuál quiere dar? Bueno, pues un compañero dio lo que fue la llegada a San Juan de Ulúa, porque él trabaja ahí. Otro compañero dio el convento franciscano de Veracruz, que él conoce muy bien. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué me dejan para mí? Y me dicen ellos, pues algo que usted domine en base a su especialidad, a lo que usted destaca. Bueno, digo, pues vamos a ver la ruta que siguieron. ¿Cuál fue la ruta que siguieron entre San Juan de Ulúa y Ciudad de México? Porque no he visto ninguna publicación, ningún libro. Y mire que se han publicado un montón este año. No he visto ninguno que trate ese tema en profundidad. Tal es así que cuando di esta conferencia, hubo reacciones a favor y en contra. En contra por parte de quienes daban por sentado que se hayan ido por el camino real de Jalapiperote. Cuando se van enterando que hay documentos que dicen lo contrario, hasta me escribieron, se molestaron, que estaba yo loco, que no sabía lo que yo decía, hasta que el mero día de la conmemoración de 500 años, hice una publicación en Facebook y me reclaman, oye, ¿y en qué documento prueba eso? Bueno, aquí lo tiene. La carta de Motolinía al rey. Ya cuando la vieron, se quedaron callados y me dijeron, no, pues licenciado, es que no sabíamos. Pues, no se preocupen, le digo. Digo, la ignorancia no es pecado. Lo que es pecado es ser ignorante sabiendo que uno lo es y querer seguir así. Sí, digo, entonces, igual también el cronista de Orizaba, como es integrado a la orden franciscana, me pidió que este fuera mi trabajo recepcional para que el día 19 de noviembre, que voy a tomar protesta como miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía,
filial Veracruz, que ese fuera mi trabajo excepcional. Y le dije muy honestamente, dije, mire, mi estimado amigo, me encantaría, y sé que a él le interesa, pero da la casualidad que es una investigación que apenas está comenzando. La ruta que yo doy es una propuesta con fundamento, pero no es una verdad incontestable. Sería yo muy arrogante de decir que descubrí algo, cuando en realidad la escasez de documentos es tal que ni los franciscanos mismos saben cuál fue la ruta exacta que siguieron, ¿no? Entonces, mi intención es escribir un libro, pero ya cuando tenga todo esto bien armado, bien sustentado, y como es mi particular estilo, cuando yo lo haya caminado, haya ido de población en población en población, hasta llegar de Veracruz a México. Entonces sí, ya les avisaré, ¿saben qué? Ahora sí, ya tengo todo, no solamente para que me lean, para que viajen y lo disfruten, así como lo hago yo. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Emanuel Ramírez. ¿Se me escucha? Sí. Maestro, a mí me interesó mucho la parte del turismo que comentó. Yo creo que para el hispanismo en general en México, hay por ahí muchos proyectos turísticos, por ejemplo en Michoacán. Yo le podría hablar de la ruta de Vasco de Quiroga, que se ha hablado mucho, e independientemente del gobierno que entre, si sea de derecha o de izquierda, siempre se habla digamos, proyectar la ruta de Vasco de Quiroga. Incluso ya se volvió un cliché que algún gobernador de Michoacán, siempre que visita España, siempre le está comentando al rey, ¿no? Sobre la ruta de Vasco de Quiroga. Pero son proyectos que a final de cuentas no terminan de avanzar por uno u otro motivo. Y yo le quería preguntar, ya que comentó usted que habló ante los alcaldías sobre la ruta de los franciscanos, y de una vez preguntarle también de la ruta de Cortés, que es otra que también que deberíamos de impulsar nosotros como parte de este turismo para conocer el México profundo, que a final de cuentas pues es parte de lo que nosotros queremos dar a conocer también como hispanistas. ¿Usted cuál fue su perspectiva? Si sintió que sí les interesó, si siente que hay alguna parte en la que nosotros pudiéramos apoyar para impulsar ese interés en los municipios, ¿no? Mi estimado amigo, es una muy buena pregunta. Lo que yo te puedo decir en base a mi experiencia, una, es de que para impulsar este tipo de rutas a manera turística y obviamente implícito lo que hacemos nosotros por la hispanidad, lo primero es que hay que olvidarnos del gobierno. El gobierno manifiestamente no apoya. Y mira que te lo digo de Veracruz, el estado que lo tiene todo. Lo que no tenemos es el apoyo para esas cosas que le dejarían una gran derrama económica. Por lo tanto, la estrategia que yo he seguido, la primera, tiene que haber uno o varios locos, así que le falta un tornillo completo, para tomarse el trabajo de hacer la investigación, la exploración, y esos locos no abundan. No abundan. Yo, pues, generalmente, yo lo hago al estilo franciscano, yo lo hago a pie. A pie, porque en el camino voy encontrando lo que no te imaginas, ¿eh? Segunda, una vez que tenemos la información, ahora hay que picarles el interés. Por ejemplo, cuando comenté de esta ruta franciscana allí en Córdoba y en Orizaba, no fue el gobierno municipal el que se interesó, fueron las empresas turísticas, porque andan buscando constantemente nuevas rutas. Entonces, el empresariado que se dedica a este sector, el turismo y el hotelero principalmente, se interesaron. Sin embargo, pues ellos a su vez están atados también a los gobiernos locales para que les permitan los permisos, autorizaciones y demás. Y luego también los gobiernos municipales pues hacen sus agendas de
de rutas emblemáticas que por aquí y por allá, aunque al final de cuentas igualmente no cuajan. No cuajan, ¿por qué? Porque no se les da continuidad a sus proyectos. Igual pasa con la ruta de Cortés, que ha tenido periodos de gran auge, periodos en que se ha casi olvidado y periodos en que se está resurgiendo. Y generalmente es la gente del pueblo, los ciudadanos, los que mantienen ese interés, no el gobierno. Yo aquí lo que podría sugerir es conseguir el apoyo económico de empresas, hacer una agencia de viajes o una empresa hotelera o algo, o una fusión de ambas, para ofertar la ruta en 3 modalidades: a pie, en automóvil y en autobús. Entrenar un grupo de guías y entrenarlos bien, porque ese es otro problema también. Se puede tener toda la estructura, pero no se puede tener la calidad. Y especialmente porque los mexicanos somos muy dados al mito, a la leyenda y a la charlatanería. Somos unos charlatanes magníficos, ¿no? Para bien y para mal. Para bien porque le caemos bien a todo el mundo. Para mal porque luego nos descubren los profesionales y hay que saber el pico. Entonces, mi querido amigo, teniendo ya una entidad jurídica y económicamente sostenible que pueda financiar eso, te digo, entrenar a la gente, e inclusive hasta se podría hacer un evento único de inauguración que sea lo bastante espectacular, como la ruta del Camino de Santiago. Es decir, señores, nos las vamos a echar a pie desde Veracruz hasta México, siguiendo los puntos franciscanos. Se invita, ahora sí, a todo mundo, a todo el que le guste caminar, a todo el que pueda pagar, a todo el que pueda aguantar, se le invita. Y darlo con tiempo de anticipación, digamos un año o año y medio, para ir preparando los hoteles, los alojamientos, la comida, para ir viendo la seguridad, ir tratando con los gobiernos municipales, con Protección Civil. Y finalmente el día, señores, comenzamos en Veracruz y comenzamos a subir, pero ya con la seguridad que tenemos algo preparado. ¿Preparado por qué? Porque hay turismo muy exigente, que paga bien, pero te dice, quiero seguridad. Y hay turismo que puede no pagar bien, pero que te dice, ¿sabes qué? Yo quiero la aventura. Yo no quiero seguridad, quiero la aventura. Y hay turismo que le vale completamente la seguridad y el dinero. O sea, dicen, a mí solamente dame el mapa y yo veo cómo le hago, pero yo llego. Entre esas me cuento yo. Así muy rebelde. Igual también, ¿cómo se llama? Cuando estuve en Orizaba, me estaban comentando que los franciscanos este año o el próximo quieren hacer también a pie su peregrinación a pie desde Veracruz hasta México. Sería bueno contactar con ellos para que nos permitan participar. Dos cosas, me gustó mucho que dijera que podríamos impulsarlo desde el pueblo. Me viene a la mente la ruta de la Garnacha, que para los que no sean de aquí de México, pues es una ruta que empezó a ser un guía de turistas en Ciudad de México, que llevaba a los turistas a las zonas para que pues conocieran la comida de México, ¿no? La iniciativa tuvo tanto éxito que se hizo conocidísima y a partir de ahí se generaron como 3 o 4 rutas de la Garnacha, 3 o 4 rutas de comida turística y ha tenido mucho éxito. Y en cuanto al entrenamiento de los guías turísticos, es verdad eso. Yo alguna vez en Morelia, Michoacán, también le pedí a los guías turísticos, vaya, que pues estábamos organizando una gira por la ciudad, pero yo les pedí que nos llevaran únicamente o nos dieran una ruta centrada en el virreinato. Y los guías turísticos no sabían. Más bien fue después con un sacerdote que él sí nos pudo dar datos de cada edificio, de cómo se formó el centro evangelizador aquí de Occidente de México. Y él sí nos pudo dar más detalles de la época virreinal, pero los guías turísticos estaban muy
digamos, muy atrasados en ese aspecto. No podían darnos una guía tal cual que sea puramente del virreinato. Entonces, yo creo que lo que usted menciona sí es muy importante y habría que ver, ¿no? Si podemos hacer alguna iniciativa, metiéndonos un poquito a ese sector, ¿no? Que es el turístico. Muchas gracias, maestro. Es un gusto. Y mira, el sector turístico es importantísimo para la transmisión de ideas, porque los guías turistas son generalmente los embajadores que reciben a la gente de otros países. Lamentablemente, los guías turísticos, por la fragilidad de su actividad, sufren bastante limitaciones por parte del gobierno. Se pelean entre grupos de ellos, a veces se odian a muerte y toman partidos políticos. Luego, igual encuentras un guía que te habla con entusiasmo del virreinato, te habla de aquí y de allá, o encuentras uno que desprecia completamente la parte virreinal y se centra únicamente en la parte indígena. Igual encuentras uno que es juarista, uno que es revolucionario, uno que es republicano, uno que es monárquico, y a veces, aunque sean certificados por la Secretaría de Turismo, aunque ya les hayan dado un curso por profesionales que se supone que tienen que apegarse a eso, te inventan cada cosa. El ejemplo más típico de Veracruz es el pueblo de la Antigua. Te siguen diciendo que Cortés vivió ahí, que se sabe en el sitio donde Cortés le hacía el amor a la Malinche. Y cuando tú vas, resulta que el sitio es una sala donde hay un horno que no es de pan, sino es de cerámica, y te encuentras que lo que sus instructores, arqueólogos y historiadores les enseñaron no tiene nada que ver con lo que ellos le dicen al público, con lo cual están estafando al público. Pues sí, amigos. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias. La verdad es que recogemos el guante, ¿no? Como se suele decir aquí, y en lo que podamos ayudar, lógicamente, desde Cavite y la asociación que tú también presides, México Hispano, que es nuestra delegación en México. Al fin y al cabo, tú representas a las dos asociaciones en México. Pues siempre estamos en la misma línea, ¿no? Lo que podamos ayudar, pues lo haremos. Ahora mismo estamos en esta parte de divulgación, pero dentro de la asociación tenemos previsto mover una parte turística, ¿no? Queremos empezar por cuestiones de España y del Perú, por las infraestructuras que tenemos, donde tenemos más guías turísticos, o más gente experta en tema de turismo, más facilidades ahora para empezar precisamente es en Perú, pero luego empezaríamos con otros, ¿no? Con otros países. Entonces queríamos establecer una estrategia de turismo para la hispanidad y bueno, de momento es una idea, tenemos algunos contactos, se harán reuniones y ya sabiendo esto, pues podríamos potenciarlo también o aportar nuestro grano de arena, según cómo vayan viendo las cosas, ¿no? Pues Mario, como siempre, encantado de tenerte aquí en el canal de conferencias de RD Cavite, en esta conferencia compartida entre México Hispano y RD Cavite. Y bueno, pues hasta la próxima y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y por supuesto, y tenéis que ir al cine, hay que ver Hispanoamérica, ahora que la tenéis claro. en América, en gran parte de los países tenéis que ir a verla. Y bueno, es muy recomendable, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí a lo mejor ya la hemos visto, pero bueno, es muy recomendable. Compañeros de Perú, por ejemplo, nos están diciendo que las salas en Lima están llenas, no hemos podido volcar mucho como asociación en Lima, tenemos una infraestructura interesante allí, hemos hecho a lo largo de estos años contactos que ahora están sirviendo para potenciar la película, al margen de la distribuidora y la comercializadora, pues también nosotros apoyando ahí. Y en el caso de México también va bien, ¿no? También le hemos dado difusión, a lo mejor no con la misma fuerza que Perú, pero sí le hemos dado difusión y está aguantando. O sea, la segunda semana ya ha pasado también en muchos cines, ¿no? Ahora vamos a intentar que también lleguemos a la tercera. Entonces, bueno, pues a ver si entre todos pues vamos poniendo vamos contribuyendo para que
aguante el máximo de semanas posibles, porque bueno, hay muchas historias que contar y hay gente que puede descubrir la hispanidad a través de tus conferencias, Mario, a través del documental de Hispanoamérica o a través de diferentes iniciativas que vayamos apoyando o promocionando desde la asociación. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias.